Así es, Bea, de inmediato vamos a iniciar conversación con Raúl Peñalosa, él es economista, un poco para seguir analizando también todos estos anuncios económicos. Ya teníamos hace segundos acá con mi compañero Derek Blanco al también economista y diputado Ángel Alvarado, pero bueno, señor Peñalosa está por acá. Bienvenido, un placer. Bueno, muchas gracias, muy buen día, Stanif. Bueno, varios temas que compartir con usted, pero vamos a iniciar quizás por el más reciente, los anuncios que ha dado el presidente Maduro. Ayer nuevamente mostraba lo que son lingotes de oro, los lingoticos, como le dice el presidente, de 1,5 gramos o 2,5 gramos. Según su visión y su experiencia en economía, ¿quiénes van a poder tener acceso a este nuevo método de ahorro que ha anunciado el gobierno nacional? Bueno, en principio el mismo presidente de la República lo dirige principalmente a cajas de ahorro y diferentes, digamos, instituciones que tienen como iniciativa o que tienen como objetivo resguardar el valor. Ese es el principio. Sin embargo, también habló de que al final la clase media, llamas de casa y trabajadores iban a poder tener acceso a adquirir este instrumento. Sin embargo, la instrumentalización del cómo va a ser sigue estando a la espera. Anuncia que arranca, creo que es el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, sí. De aquí al 11 de septiembre, seguro el presidente del Banco Central o el mismo presidente de la República anunciará los mecanismos a través de los cuales vamos los venezolanos a acceder, los que querramos, a ese método de ahorro. Pero tengo y quiero además preguntarle lo que hemos hecho con otros economistas que han estado acá. Hay otros anuncios, el ajuste del salario. No se ha hablado todavía del ticket de alimentación, solamente está hablando del salario base como tal. Quedó en 1.800 bolívares soberanos. ¿De dónde salen estos recursos, tomando en cuenta que una de las principales proveedoras de divisas, en este caso, o de dinero a nuestro país es Petróleos de Venezuela, que ya de ese tema vamos a hablar? Pero tiene cómo respaldar este incremento del salario, que además ayer también se incrementaron los bonos de las misiones sociales. Sí, fíjate. Tenemos que entender el tema de las medidas como de forma integral. No lo podemos ver en forma aislada, porque cuando lo vemos de forma aislada no podemos comprender la profundidad o la dimensión exacta de lo que está sucediendo. En Venezuela estamos en un proceso de ajuste generalizado de toda la economía. Toda la economía es un proceso de ajuste. Le puedes llamar un shock, le puedes llamar ajuste, hay diferentes formas, pero ese es el periodo que vamos a transitar. Entonces, fíjate, hay un aumento salarial, va a haber un aumento en los precios. A nadie tiene que extrañarle el aumento de los precios, porque vamos a un ajuste sobre otro nivel, sobre otro... El punto es que haya un ajuste y no haya más la aceleración. Con el ajuste logras una estabilidad, al menos esa es la intención del programa. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, hay un aumento o hay un ajuste en el salario, que entonces a muchos nos asombra, 1.800 bolívares o 180 millones de los viejos. Sí, pero cuando tú analizas las estructuras de costos, por ejemplo, que el salario en las empresas apenas respondía a 1%, a 2%, al 0.5% en las estructuras de costos de las empresas, tú dices, ¿cómo puede vivir un trabajador y una población con estos niveles? O si haces la otra comparación, la que les gusta muchísimo a algunos colegas economistas, en Venezuela se vivía con $1 al mes, haciendo la comparación con el tema del tipo de cambio paralelo. Eso no le generaba gran angustia y gran desesperación a la gente. Sin embargo, cuando se hace un ajuste para intentar recuperar el poder adquisitivo del trabajador, entonces sí hay como toda una alergia a que haya un proceso. Pero se puede hablar que en Venezuela hay un salario mínimo competitivo, según el gobierno quedó en $30, ese es el promedio que han dado, cuando en Latinoamérica hay otros países que tienen un salario mínimo por encima de 300, por ejemplo. Interesantísimo, fíjate, en Venezuela venimos de tener salarios altísimos, venimos de tener el salario en sobre los $300, calculado a la tasa que usted quiera. Y ese salario fue extraído del bolsillo venezolano a través de la inflación hasta que llegamos a lo que acabamos de referir, un dólar mensual. Ese proceso de ajuste o ese proceso de recuperar el poder adquisitivo del salario del venezolano no puede ser de forma inmediata. Este es el primer paso, a $30.
y vamos a un proceso de ajuste. Los precios deben ajustarse con base en el nuevo salario, incorporándolo en las estructuras de costo y el nuevo tipo de cambio, porque te decía que es integral. Hubo un nuevo tipo de cambio, hay un proceso de desplazamiento del tipo de cambio. Entonces, eso también hay que incorporarlo en las estructuras de costo. Pero eso y se ahí está cumpliendo. Ir haciendo el equilibrio. Lo de incorporar en la estructura de costo. Esto se lo pregunto porque este aumento ha sido rechazado por algunos sectores por ser inconsulto. O sea, se hablaba que fue tomado en cuenta por el gobierno nacional y algunos empresarios, pero cámaras, por ejemplo, que más allá que el gobierno las rechace, existen cámaras con Secomercio, con industria, no fueron tomados en cuenta. Sí, hay un proceso... Entonces, ¿cómo creer que va a haber transparencia en esos procesos de estudio de estructura de costo? Yo no creo en la transparencia de Fede Cámaras y no creo en la transparencia de la mayoría de los empresarios. Es imposible que generalicemos, ¿no? No. ¿Y hay que creer en la transparencia del gobierno entonces? Bueno, fíjate, sin embargo... Hay un proceso en el que se establece un nuevo patrón para hacer la referencia. Hay un nuevo patrón para que para que el empresario no tome el patrón que quiera y el Estado, el mismo gobierno ha dicho, bueno, no voy a imponer un tipo de cambio falso, que todos aplaudimos que haya habido una unificación del tipo de cambio y que no haya espacio por ejemplo, para la corrupción, que es lo que teníamos con los tipos de cambios bajos. Hay un nuevo patrón. Si algunas cámaras dicen, caramba, es que a nosotros no nos han consultado, es que aquí en Venezuela tenemos una economía inconsulta, entonces llamémosle, porque cuando a los trabajadores se les quita el salario y los llevan o por encima de los $300 a $1, vía inflación, a nadie los consultó. Hay un proceso inconsulto entonces en la economía venezolana. ¿El Estado qué hace? Hace un acuerdo con los productores, en este caso los más grandes monopolios. Nadie puede venir a decir que Cargill o que Polar son empresas socialistas. Se sienta con los monopolios, porque eso es un problema estructural de la economía venezolana, es altamente monopólica. Se sienta con los monopolios y llega a acuerdos. Llega a acuerdos con los que producen. Al final son los que generan valor. Y con base a ese nuevo acuerdo comienza el proceso de estabilización. Arrancamos con primeros 25 precios, después vendrán 25 más y el resto de la economía, al final hay un proceso también que está atado a los precios relativos y al anclaje, en este caso al patrón de referencia que el Estado establece, que es el petro. Bueno, debemos ir avanzando hacia esa estabilización. No es corto el lapso. Por general los venezolanos somos muy cortoplacistas, queremos las soluciones rápidas. Sí. Esto no es un proceso corto. Venimos de un proceso de deterioro de años, venimos de la aceleración, porque puedes revisar la cifra y venimos de un proceso de deterioro, por ejemplo, de inversión privada de décadas, bajísima y cayendo, de producción no petrolera cayendo desde décadas. Pero este proceso de aceleración hiperinflacionario tiene por lo menos... Bueno, inflacionario de alta inflación tiene por lo menos 3-4 años y preinflacionario tiene ya 8 meses. Sí, 2018. Entonces, ¿qué sucede? No podemos esperar que las primeras soluciones, que las primeras propuestas generen cambios inmediatos en la estructura en lo que estamos viviendo. No, vamos a un proceso ahorita de shock, va a durar 2 meses. El gobierno dice que 3 meses, de pronto puede alargarse un par de meses más. Todo depende de la respuesta que le den los diferentes actores económicos. Todo depende de la confianza que tengan los actores económicos. Y precisamente de esa confianza vamos a hablar porque se habla del anclaje al petro. Ha habido pronunciamientos que aseguran que el petro no tiene ningún valor. Por cierto, que lo dijo el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, asegurando que incluso se están empeñando bienes, en este caso el petróleo que está en yacimiento, que no tiene valor, y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el bloque Ayacucho 1 sería uno de los principales respaldos de este criptoactivo. Estamos conversando con Raúl Peñalosa, él es economista, @Primera Página si tiene preguntas. ¿Tiene cuenta en redes sociales? Sí, seguro, @Raulen13. Raulen13 y @Primera Página para sus preguntas. Ya venimos.